El Chavo del Ocho es una serie de televisión más influyente y popular en Latinoamérica y todo el mundo. Este programa fue visto en promedio por 350 millones de personas a la semana. Estuvo en el aire por más de 20 años, fue doblado a más de 50 idiomas diferentes y llegó a países tan lejanos como Grecia, Japón, China, Corea, Tailandia, India y Marruecos. Además, este programa de televisión lo siguen transmitiendo en más de 20 países. Número 1. La serie se llama El Chavo del Ocho porque en el año 1971 se transmitía por Canal 8 de Televisa México. Fue tanto el éxito del programa que este pasó a otro canal y Chespirito tuvo que buscar alguna causa o excusa para el 8, que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8, por lo cual todos vimos que el Chavito vivía en un barril, pues el departamento número 8 nunca se le mostró en ningún capítulo. Además, ¿sabías de dónde salió el intro de la canción del Chavo? Pues esta canción titulada como La Marcha Turca fue compuesta por nada más y nada menos que Beethoven, uno de los compositores más importantes de la música clásica de toda la historia. Años después, el músico y compositor francés James hizo una adaptación de la Marcha Turca de Beethoven, que finalmente tituló Los elefantes nunca olvidan. Roberto Gómez Bolaños usa esta última melodía para El Chavo del Ocho, la cual se volvió como toda una sensación. Número 2. Un día, el exjugador del fútbol, el Rey Pelé, llamó a Roberto Gómez Bolaños por teléfono para hacer la película del Chavo, pero Roberto no quiso llevar este personaje al cine. Y hablando de cine, la película de Terremoto que don Ramón quería ir a ver con la nueva vecina Gloria ganó el premio Oscar a los mejores efectos especiales en 1974. Número 3. Durante el transcurso del programa, los actores nunca actuaron con apuntador. Además, antes de ser actor, Edgar Vivar, el señor Barriga, trabajaba como médico. Como dato curioso tenemos a Rubén Aguirre, quien mencionó que el famoso ta del profesor Girafales lo tomó de un profesor de su niñez llamado José Celayo Rodríguez. Él era un viejito que cuando se enojaba hacía eso. Número 4. El nombre del Chavo es un verdadero misterio, que cuando quiere darlo a conocer, alguien siempre lo interrumpe. Su comida favorita es la torta de jamón. Y aunque parezca mentira, de todos los capítulos de la serie, solo pudo comerla en 2 ocasiones. Además, los zapatos que utiliza el Chavo del Ocho fue un regalo que le dio la Chilindrina el día que llegó a la vecindad. Estos zapatos les pertenecían a don Ramón. Además, María Antonieta de las Nieves, o más conocida como la Chilindrina, quedó embarazada en 1974, razón por la que se apartó de las transmisiones en los episodios en los que el personaje no estuvo presente. La disculpa era que se había ido a vivir con su tía a provincia. Número 5. Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, no usaba ningún tipo de relleno en las mejillas, las llenaba de aire y hablaba al mismo tiempo. Además, Florinda Mesa, antes de haber comenzado su noviazgo con Roberto Gómez Bolaños en 1978, previamente había tenido un romance con Carlos Villagrán. Bien, como dato curioso, uno de los primeros episodios del Chavo fue censurado, porque su contenido se consideró violento para el público infantil de aquella época. Además, existe otro capítulo inédito del Chavo, en el cual don Ramón se casa con la bruja del 71. Número 6. Roberto Gómez Bolaños confesó 2 anécdotas interesantes del Chavo del Ocho. La primera era que cuando realizaba una gira como el Chavo del Ocho, un niño humilde se le acercó sorprendido y le dio todas las monedas que tenía y le dijo que se comprara su torta de jamón, lo cual conmovió a Roberto Gómez Bolaño, quien aceptó el dinero para no romper la ilusión de aquel niño. Y la segunda anécdota es que un día que visitó Perú en el 2008, confesó que había pensado un trágico final para el Chavo. Su idea era que el personaje muriera atropellado, tratando de salvar a otro niño, ante el consejo de su hija psicóloga, que le advirtió que no lo hiciera así, ya que los niños podrían responder con actitudes mucho más graves e incluso el suicidio, por lo que desistió de esa idea. Número 7. La esposa de don Ramón apareció en un episodio
En la primera versión del capítulo, donde están viendo el álbum de fotos, se puede apreciar en una pared de la casa de don Ramón una fotografía donde aparece una mujer con el vestido de novia junto a don Ramón, el cual supuestamente es su esposa. Don Ramón es el personaje del Chavo más incógnito. Tomó muchos oficios y profesión a lo largo del programa, como globero, vendedor de churros, carpintero, peluquero, ropavejero, boxeador, lechero, pintor, fotógrafo, músico, toreros, entre otros. Además, las hijas del actor aseguran que Ramón Valdés utilizaba frases de su vida personal, emplearlas en su personaje de Don Ramón. Al igual que le gustaba vestirse con ropa cómoda y fresca, tal como lo hacía su personaje en El Chavo del Ocho. Como dato extra, cabe mencionar que Angelines Fernández, mejor conocida como Doña Clotilde, fue una guerrillera que peleó la dictadura de Franco, ya que esta actriz nació en Madrid, España, el 9 de julio de 1922, partiendo para México en 1947. El personaje de la Bruja del 71 se llamó así porque empezó su relación laboral con Roberto Gómez Bolaño en 1971, cuando Ramón Valdés murió. Angelines Fernández fue la más conmovida en el velorio y no se despegó del ataúd durante esos momentos. Angelines decía al lado del cuerpo de Valdés: "Mi Rorro", recordando la frase que utilizaba su personaje en el programa. Angelines y Ramón eran muy amigos y tenían una gran relación fuera de cámara desde el 20 de junio de 1971, que se transmitió el primer capítulo del Chavo del Ocho. Ya han pasado casi 50 años de esta serie de televisión, que no muere con el tiempo y al contrario, sigue trascendiendo a través de las nuevas generaciones, sea como caricatura o programa original. De todas las formas, el Chavo del Ocho está enraizado en la cultura latinoamericana y se ha inmortalizado en los corazones de muchos. Número 8. Existe un libro llamado El Diario del Chavo del Ocho, escrito por Roberto Gómez Bolaños en 1995, el cual entre sus hojas revela muchos datos increíbles del niño pecoso. En los últimos años se ha especulado mucho acerca del verdadero nombre del Chavo del Ocho. Y aunque aún existen muchas teorías de este tema, según el libro de Chespirito, el nombre del Chavo sería Rodolfo Prieto, aunque esta información no ha sido confirmada. Número 9. El origen del Chavito y su pasado antes de llegar a la vecindad es un enigma. En el mismo libro del Chavo, Roberto Gómez Bolaños revela muchos datos acerca de este tema. En el libro se cuenta que el Chavito sí tenía mamá, quien era una mujer muy pobre que trabajaba muy duro para tener algo que comer con su hijo, ya que el papá del Chavito los había abandonado mucho antes de que él naciera. El nombre de la mamá se desconoce, pero se sabe que cuando salía a trabajar siempre dejaba al Chavito en una guardería, hasta que un día dejó de ir a recogerlo y lo abandonó. Por ese motivo, el Chavito tuvo que ser llevado al orfanato. En este lugar conocería a su mejor amigo Chente. Tiempo después, el Chavo se escaparía de este orfanato, porque ahí trataban muy mal a los niños, y le tocó andar caminando por muchas calles buscando algo para comer. Mientras un día que estaba lloviendo, el Chavito entró a una humilde vecindad donde conoció a una humilde viejita, quien era la dueña del departamento número 8 en esa vecindad. Esta viejita moriría poco tiempo después y el Chavito se quedaría a vivir en el departamento número 8. Es por eso que le apodaron el Chavo del 8. Número 10. Curiosamente, en el comienzo de la serie, el Chavito del 8 tenía otra forma de llorar, aunque poco tiempo después adaptaría la forma de llorar que actualmente conocemos. ¿Y sabías que en un inicio don Ramón y la Chilindrina vivían en el departamento de Kiko y doña Florinda y iban a vivir el resto de la serie? Sin embargo, en los siguientes capítulos se cambiarían al departamento número 72, que Chespirito había hecho una modificación al guión y a la historia de la serie, introduciendo nuevos personajes como a Kiko y doña Florinda. Además, don Ramón en sus primeros capítulos utilizaba otro vestuario, que era una camiseta amarilla, otro sombrero, otro pantalón y otros zapatos. También en estos episodios se pueden ver personajes que no volvieron a aparecer en la vecindad, como el ropavejero y unos extras que pasaban por el patio. Número 11.
¿Sabías que los personajes de la serie del Chavo aparecieron en varios comerciales de televisión para promocionar algunos productos? Y además sabías que el primer país en Sudamérica donde se transmitió por televisión la serie del Chavo del Ocho fue Ecuador. Por otra parte, durante los años 70 y mayor parte de los 80, Chespirito para su programa se apoyó en bandas sonoras extranjeras. Esto debido a que no había músico en la producción para su serie. Lo más curioso es que la mayoría de bandas musicales del Chavo del Ocho son sacadas de las películas clásicas de Disney. Número 12. ¿Sabías que existe una curiosa teoría de cómo se conectan todos los personajes incógnitos de Chespirito? Bueno, esta teoría narra que el Chavo, años después de abandonar la vecindad, se volviera un delincuente llamado Chompira. Tiempo después, se arrepentiría de ser malo y decidiría hacer el bien, convirtiéndose en un superhéroe llamado el Chapulín Colorado. Años más tarde, al tomar tantas pastillas de chiquitolina, se volvería loco y se convertiría en Chaparrón Buenaparte. Después de curarse de su trastorno mental, sería un gran reportero llamado Vicente Chamboy, ya que desde niño el Chavo siempre le gustaban los periódicos. Al final, de viejito dejaría de ser reportero para convertirse en un doctor muy curioso, llamado Chapatín, que cargaba siempre una bolsita llena de misterios. Cabe recalcar que esta es una simple teoría que no ha sido confirmada, y aunque existen otras muchas teorías, como la del papá del Chavo que se presume que es el Chompira, o la otra que se dice que el Chapulín Colorado es su primo, del Chavo. Lo cierto es que todas estas teorías tratan de conectar por algún lado, siempre a los principales personajes de Chespirito. Número 13. ¿Sabías que varios personajes inéditos visitaron alguna vez la vecindad del Chavo? Como el Dr. Chapatín, el Chapulín Colorado y actores mexicanos famosos como Héctor Bonilla, Rogelio Guerra y Angélica María. Número 14. ¿Sabías que Chespirito fue uno de los primeros en usar los efectos en la pantalla? Con esto lograba clonar algún personaje y podía cambiar la escena de alguna toma, para simular que alguien bailaba o que era muy pequeño o muy grande. Esta técnica audiovisual se llama chroma key y es muy utilizada hoy en día dentro del cine y la televisión. En el Chavo del Ocho se utilizaban en escenas como cuando salía el señor Barriga con su hijo Ñoño, o doña Florinda con su sobrina la Popi, o cuando se encontró el Chapulín Colorado con el Chavo del Ocho. Este efecto no era solo usado en el Chavo del Ocho, sino también en el Chapulín Colorado. Sin duda, nos dimos cuenta de lo mucho que nos falta conocer a estos personajes de esta serie.